Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy vamos a hablar de formulación orgánica y vamos a hablar de las reglas más importantes genéricas para aplicarlas a la formulación de estos compuestos orgánicos y algún truquito que os voy a enseñar también para que de una forma o de otra estos conceptos los asimilemos mejor y no los tengamos perdidos a la hora de poder formular estas estructuras orgánicas. Es un tema teórico en el que ejemplarizamos con ejemplos determinados, en el que hablaremos de los alcanos, de los alquenos y de los alquinos con y sin ramificaciones, para poder especificar todas las reglitas, que son bastantes, para poder lograr de una manera sencilla y estructurada que las podamos asimilar de una manera correcta. Terminaremos el vídeo con un apartado de grupos multifuncionales en estructuras en los que aparecen más de un grupo funcional y poder establecer con las tablas de prioridad cuál tiene que ser el principal y cuál tiene que ser el grupo secundario con sus especificaciones de nomenclatura. Quiere ser un tema de introducción a la química orgánica con estas reglas y trucos, y posteriormente publicaré cada uno de los grupos funcionales con sus estructuras y con su nomenclatura específica para poder tener un complejo estudio de toda la química orgánica, de la formulación de la química orgánica. Así que vamos a ello. Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy vamos a desarrollar un tema teórico práctico en donde trataremos todos los condicionamientos, reglas o trucos, como le he definido, para poder formular la química orgánica de una manera relativamente sencilla. Definiremos, repito, de un modo sencillo las reglas que debemos de aplicar en la formulación orgánica, que nos permitirán nombrar la fórmula a partir de la información de la fórmula condensada. O sea, nos darán la fórmula condensada y de ahí tenemos que establecer los parámetros para poder nombrarla de una manera escrita. Si nos dan el nombre de la fórmula, o sea, si es a la inversa que nos dan el nombre de la fórmula, es más sencilla la reconstrucción de la fórmula condensada, pues basta aplicar los condicionamientos que nos dan en dicho nombre, tanto de prefijos como sufijos como de localizadores. De todos modos, los condicionamientos son aplicables en ambos casos. Comenzaremos por establecer una serie de tablas con unos datos específicos para poder entrar en harina en el tema de la formulación. Empezaremos con los prefijos que tienen los compuestos orgánicos dependiendo del número de carbonos que tenga. Si el número de carbonos es 1, el prefijo es met. Recuerdo, si estamos hablando de un hidrocarburo, el que tiene un hidrocarburo CH4 es metano. Si tiene 2, et. Si tiene 3, prop. Si tiene 4, but. Si tiene 5, pent. Si tiene 6, ex. Si tiene 7, ept. Si tiene 8, oc. Si tiene 9, non. Si tiene 10, dec. Si tiene 11, undec. Si tiene 12, dodec. 13, tridec. 14, tetradec. 15, pentadec. 20, nos vamos a una palabra un poco menos usuable, que es icos. 30 sería triconta y 100 sería hecto. Por lo tanto, aquí tenemos de una manera bastante exhaustiva y explícita los prefijos dependiendo del número de carbonos. Otra tabla importante de definición para poder iniciar correctamente la formulación es la nomenclatura de los grupos funcionales que nos podemos encontrar. Y es dependiendo de cuando ellos actúan de una manera normal como grupo principal de un hidrocarburo, cómo se nombran. Entonces tenemos el alcohol con, digamos, con su nomenclatura OH, en el que su terminología
de formulación es el hidrocarburo correspondiente acabado en ol. O sea, si estamos hablando de un compuesto de 3 átomos de carbono, que sería un propano, pues el alcohol sería un propanol. El éter es el oxígeno con 2 radicales determinados, que le llamo yo ahí raíz y hidrocarburo, pero realmente para el planteamiento sencillo que es como normalmente se le nombra, es nombrar cada uno de los radicales y después poner éter en vez de oxi. O sea, por ejemplo, si tenemos el oxígeno, a una parte tenemos un metil y a la otra parte tenemos un etil, pues diríamos metil, etil, éter, como más sencillo, porque es también aceptada esta nomenclatura. El aldehído sería el hidrocarburo acabado en al, la acetona, el hidrocarburo acabado en ona. Los ácidos carboxílicos, hablaríamos de ácidos con la palabra ácido, el hidrocarburo y la terminación en oico, y el sufijo carboxílico se le pone cuando estamos hablando de ácidos con el grupo ácido, pero con compuestos cíclicos, como el benceno y otros compuestos cíclicos determinados. El éster es, digamos, la sal correspondiente del ácido. Se sustituye el hidrógeno del ácido, del OH del ácido, por un radical o por un metal o por otro compuesto que pueda producir una sal, que por eso se le nombra ato, igual que en química inorgánica. O sea, que si nosotros tenemos un hidrocarburo propanoato de metil, entonces teníamos el propano, la terminación ato y el radical metil. La amina es la sustitución en las 3 valencias del hidrógeno de hidrógenos, o estos hidrógenos a su vez se sustituyen por otros radicales. Es como amina primaria, con simplemente una sustitución determinada, sería el nombre del hidrocarburo y amina. Amida proviene también del ácido, pero en lugar de sustituir el hidrógeno por algo del grupo H, se quita todo el grupo OH del COOH del ácido y se sustituye por el grupo NH2 y nos da la palabra amida. Por esa circunstancia sería el hidrocarburo y después amida. Y el nitrilo, con su nomenclatura CN, pues ese sería su hidrocarburo correspondiente terminado con la palabra nitrilo. Estamos hablando siempre que HC quiere decir el hidrocarburo correspondiente, cambiando la terminación dependiendo de los átomos de carbono. Establecidos estas tablas con estos datos básicos determinados para podernos manejar dentro de la formulación orgánica, quiero con este vídeo transmitir los conceptos básicos para poder interpretar perfectamente las reglas para poder formular la química orgánica con las reglas actuales de la IUPAC. Son estas observaciones que existen, pero nos cuesta asimilar porque son muchas, y lo que quiero yo es que se nos queden en la memoria para poder aplicarlas continuamente sin problemas. Para ello, comenzaremos con los hidrocarburos alcanos, alquenos y alquinos, y posteriormente estableceremos las normas en fórmulas multifuncionales siguiendo las reglas de prioridad consecuente. Empezaremos con los alcanos ramificados, porque sin ramificar realmente los parámetros son muy sencillos, y estableceremos que estos alcanos ramificados los terminaremos en ano, como metano, etano, propano, butano, etc. Aplicaremos la tabla de los prefijos, que es lo que he hecho yo ahora mismo, aplicándola directamente con los prefijos de la tabla que os he pasado. Y para ello, ya cuando hay ramificaciones, tenemos que establecer la elección de la cadena principal con una serie de reglas. Porque al haber ramificaciones puede ser que la cadena principal se vea muy clara en una horizontalidad, o que tengamos que coger alguna ramificación y establecerla con una parte de esta horizontalidad, como normalmente hacemos. Por lo tanto, la elección de la cadena principal se elige la cadena más larga. Si hubiera 2 cadenas iguales de número de carbonos, se elige la que posee más ramificaciones. Si realmente sigue un empate, ahora tenemos que numerarlos.
La numeración es importante porque el carbono 1 es el que más cerca está de la ramificación, de la primera ramificación que nos encontramos. Y por otra parte, las cadenas laterales se nombran antes de la cadena principal, precedidas de su número de localizador, terminadas en il o en hilo. Seguimos, porque hay más cosas en los alcanos ramificados. Puede ocurrir que en un átomo de carbono tenga dos radicales. Se escribe entonces el número de localizador delante de cada grupo por orden alfabético. O sea, si un carbono tiene un metil y un etil en el número de localización 3, por poner algo, pues iniciaríamos la fórmula con 3 etil, porque es por orden alfabético, y a continuación 3 metil y después el hidrocarburo que le corresponda. Si un mismo radical se repite en varios carbonos, en diferentes carbonos, la formulación es: se separan los números de localizadores, hay un metil en el 2, un metil en el 5 y un metil en el 7, y se colocan los números de localizadores 1, 5, 7 y ponemos trimetil y después el hidrocarburo que le corresponda. ¿De acuerdo? Si hay dos o más radicales en distintos carbonos, se nombran siempre por orden alfabético. O sea, si hay un metil en un sitio y un etil en otro, pues lógicamente lo haríamos igual que en el primer caso, que estaban los dos en el mismo carbono, pero con números de localizadores distintos. 2 etil, 3 metil. Ejemplos básicos. En este caso concreto, lógicamente, podríamos haber cogido, así de golpe, la cadena, digamos, horizontal de arriba, pero tendríamos 1, 2, 3 y 4 carbonos. Mientras que si elegimos la que hemos elegido, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Por lo tanto, es la más larga como la hemos puesto. Y se nos queda un radical, un metil, en el carbono determinado, ¿no? En este caso concreto, es digamos, un compuesto simétrico en el que empieces por donde empieces, te encuentras la ramificación en el tercer carbono. 1, 2 y 3 por una parte y por el debajo 1, 2 y 3. Por lo tanto, igualdad, el 1 que empieces por donde sea, porque la ramificación metil se encuentra en el carbono 3, empieces por donde empieces. Por lo tanto, el producto será 3-metilpentano. El siguiente tenemos, en este caso concreto, 1, 2, 3 ramificaciones, que son los casos que hemos aplicado. Tenemos, en un carbono, tenemos 2 ramificaciones, o 2 radicales, tenemos radicales duplicados en distintos carbonos, y por lo tanto tendremos que saber muy claro que estamos hablando de metiles y de etiles y que tenemos que aplicar la regla de alfabética. Por lo tanto, la cadena principal es esta que he marcado aquí, además con el carbono 1 el que he marcado aquí, porque es el que está más cerca de la primera ramificación, porque si fuera el otro, la ramificación la tendría en el carbono 3 y por la derecha la tiene en el carbono 1. Por lo tanto, cadena principal y carbono número 1. Por lo tanto, empezamos con los radicales y empezamos con los etiles por el orden alfabético. En el carbono 4, empezando por la derecha, 1, 2, 3 y 4, tenemos un etil, 4 etil. Y tenemos 2 metiles, uno en el 2 y otro, uno en el 2 y otro en el 4, exactamente. Luego tendríamos 4 etil, 2,4 dimetilhexano. Este guioncito después del dimetilhexano, mejor no ponerlo, lo dejamos ahí, pero realmente sería dimetilhexano. Seguimos. Los alquenos tienen terminación siempre en eno y las reglas o las normas son que los localizadores tienen que ser lo más bajos posibles. Si el doble enlace solo puede ocupar un lugar porque nos encontramos con una simetría, digamos, de compuesto, no hay que poner el localizador.
Por ejemplo, esto se da normalmente en los simétricos, por ejemplo, de número de carbono impares. Por ejemplo, 3. Si tenemos un hidrocarburo de 3 y tenemos el doble enlace a la izquierda, igual da tenerlo a la izquierda que a la derecha. Por lo tanto, no hace falta poner el localizador porque siempre estará en el carbono 1, no podrá estar en otro carbono. Si hay más de un doble enlace, se antepone el prefijo multiplicador de di, tri y tetra y la terminación eno. En este caso, y esto es una norma de la IUPAC, digamos, que antes no se daba, cuando se da la circunstancia que tenemos más de un doble enlace y tenemos que poner algún prefijo, di, tri, tetra, etcétera, tenemos que añadir la letra A al prefijo que indica el número de carbonos. O sea, que si no ocurre esto, nosotros podemos poner pent, eno. Pero si hay distintos, más de un doble enlace, tenemos que poner pentaeno. La A esta hay que ponerla después del prefijo que indica el número de carbonos. Ejemplos básicos de los alquenos tenemos, por ejemplo, el primero, en el que es una estructura, digamos, totalmente simétrica, por lo tanto, a la hora de definir cuál es el carbono 1, está claro que igual da mirarlo por la izquierda, por la derecha, porque el localizador es el mismo. Por lo tanto, tendremos un but con 4 átomos de carbono, se encuentra en el carbono 2, lo mires por donde lo mires, y es un eno. Por lo tanto, but 2 eno. El siguiente, tenemos 3 dobles enlaces y por lo tanto tenemos que pensar a la hora de definir cuál es el número 1, pues tenemos que ver los localizadores. Los localizadores de la derecha de los dobles enlaces son 1, 2, 4. 1, 2, 4. Mientras que el localizador de la izquierda es 1, 4, 5. Por lo tanto, es inferior el de la derecha y por eso empezaremos por el CH2 de la derecha y nos dará un pen con la A correspondiente, porque estamos hablando de prefijos multiplicadores en este caso los dobles enlaces, y tendremos en el 1, en el 2 y en el 4 los dobles enlaces y le llamaremos trieno. El debajo, el último, tenemos 3 dobles enlaces y 2 ramificaciones. Por lo tanto, aquí debemos de elegir la cadena principal, que está bastante clara, porque no podemos meter ninguna de las ramificaciones en esta cadena principal, porque no ha lugar y no daría la cadena más larga, y por lo tanto seguimos aplicando las normas. Para ver cuál es el carbono número 1, tendremos que aplicar la misma correlación. En el de la derecha, las localizaciones son de los dobles enlaces 1, 4, 7. 1, 4, 7. Y por la izquierda tenemos 1, 2, 3, 4, 7. Por lo tanto, debemos de empezar, en los dos casos, debemos de empezar por donde queramos, porque también hay un empate. Y respecto a las ramificaciones nos encontramos en la misma condición de localización. Por lo tanto, tendremos que el producto es, en respecto a las ramificaciones, 1, 7, dimetil, oc, porque estamos hablando de 8 carbonos. Como hay un prefijo multiplicador, hay que poner la A, octa, guión, y ahora los dobles enlaces en el 1, en el 4 y en el 7, y pondremos el trieno. 1, 7, dimetil, octa, 1, 4, 7, trieno. Los alquinos son muy similares a los alquenos, pero terminados en ino. Los condicionamientos son los mismos. Los localizadores tienen que ser lo más bajos posibles. Si el triple enlace solo se puede ocupar en un lugar, no llevará el localizador. Si hay más de un triple enlace, se antepone un prefijo multiplicador con la terminación ino. Y en este caso
terminaremos con la letra A añadida al prefijo que indica el número de carbonos por plantearse el tema de prefijo multiplicador. Ejemplos que son muy similares a los de los enos, pues el primero está claro, la cadena principal aquí no hay problema porque no hay ninguna ramificación, y en este caso concreto tendremos que el carbono 1 será el que más cerca está del triple enlace, por lo tanto será el de la derecha, por lo tanto será but 1 ino, porque hay 4 carbonos. El segundo tenemos 2 triples enlaces, ya tenemos que establecer cuál de los dos es el carbono número 1 y está claro que es el de la derecha porque está más cerca de la insaturación, porque si empezamos con el de la izquierda nos encontramos que está en el carbono 2, el que empieza por CH3, por lo tanto es el que empieza por la derecha con CH, por lo tanto será un pen, la A por haber un factor multiplicador y las insaturaciones estarán en el 1 y en el 3. Penta 1, 3, diino. Y hay que poner las dos IES. Y en el último es el caso en que no hace falta poner el localizador, porque os he dicho que estamos hablando de un compuesto con un número impar en este caso, de insaturaciones. Por lo tanto, igualdad que el triple enlace esté a la izquierda como a la derecha. Por lo tanto, será un propino, no un prop 1 ino, sino un propino porque no dificulta ni hay ningún lugar de dudas el dónde colocamos el triple enlace. Complicamos un poco más el tema y ahora vamos a ver compuestos que tengan doble y triple enlace. Importante, estos compuestos que tienen dobles y triples enlaces en la misma estructura de formulación terminarán siempre en ino. Los localizadores de los enlaces dobles y triples tienen que ser lo más bajos posibles, como siempre. En caso de igualdad, se elige el orden de que el localizador más bajo sea el del doble enlace. Primero contamos los localizadores juntando los dobles y los triples, y si hay empate tenemos que centrarnos solo en el doble enlace. Ejemplos: CH2 doble enlace, CHC triple enlace. En este caso, para definir la numeración del carbono 1, que es el de la izquierda, es porque hay empate en insaturaciones. O sea, nosotros miramos y decimos, ¿cuántas insaturaciones hay? Pues si cogemos de la izquierda tendremos 1, 3, en el 1 y en el 3, si cogemos de la derecha tenemos en el 1 y en el 3. Por lo tanto, hay empate de insaturaciones juntando el doble y el triple. ¿A dónde vamos? Bajamos al nivel de los dobles enlaces solo. Entonces, ¿cuál es el doble enlace más cercano a un carbono de un extremo? Pues el de la izquierda. Por lo tanto, tendremos 4 átomos de carbono y tendremos but 1 en y 3 ino, porque tenemos que acabar siempre en 1. Luego but 1 en y 3 ino. El siguiente tenemos una cosa parecida. Si miramos las insaturaciones de la izquierda, tenemos en el 2 y en el 5. Y si lo miramos de la derecha, tenemos en el 2 y en el 5. Por lo tanto, ¿a dónde tenemos que ir? Pues al que es el doble enlace más cercano, porque el de la derecha lo tiene en el carbono 2 y el de la izquierda lo tiene en el carbono 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, está claro que el carbono 1 es el que os marco, que es el de la derecha. Por lo tanto, tendrá EP 2en, porque está en el carbono 2 de la derecha, y 5 ino, que es el último, el triple enlace de la izquierda. ¿De acuerdo? Compliquemos un poco más el tema. Enlaces dobles y triples ahora con ramificaciones. Enlaces dobles y triples con ramificaciones. Aquí tenemos que definir muy clara, no ocurría con el anterior apartado, que tenemos que definir la cadena principal. Con estas consideraciones. La cadena principal de entrada es la que contiene mayor número de enlaces dobles y triples. Por lo tanto, es una condición bastante objetiva. Si hay varias cadenas con igual número de enlaces dobles y triples, se elige la más larga de las dos. 3. Si la longitud también es igual, se elige la que tiene más enlaces dobles. Y si se sigue empatando,
nos bajaremos y será la que tenga más ramificaciones. Lo vemos. Seguimos. Una vez que ya tenemos la cadena principal centrada, ahora tenemos que enumerarla para poder poner cuál es el carbono 1 y tener los localizadores en perfecto orden. La cadena principal la tenemos que enumerar. Primero, por orden de importancia, por el extremo que los enlaces dobles y triples tienen los localizadores más bajos, independientes de que sean dobles o triples. Cogemos localizadores a la derecha, localizadores a otra punta de lo que pretendemos que es la cadena principal y por lo tanto comprobamos. Si hay empate en este caso, nos centramos en la numeración con los localizadores más bajos de los dobles, de los enlaces dobles. Y si sigue habiendo empate, nos iremos a las ramificaciones con localizadores más bajos, que es igual que antes. Primero mezclados, segundo solo dobles y tercero ramificaciones en el caso de que haya este triple empate. Ejemplo, en este caso concreto, tenemos un doble y un triple y dos ramificaciones, un metil y un etil. Por lo tanto, a lo que vamos. ¿Cuál será? La cadena principal está clara que tiene que ser esa porque podríamos haber escogido donde está la ramificación del etil, pero nos hubiéramos dejado fuera el triple enlace y por lo tanto no vale. O sea, tenemos que escoger esa porque es la que tiene más dobles y triples enlaces. Una vez que está clara la cadena principal, veamos la numeración del carbono número 1. Tenemos insaturaciones desde la derecha, tenemos 1, en el carbono 1 tenemos el triple enlace y en el carbono 4 el doble enlace. Y si empezamos por la izquierda, tenemos en el carbono 2 el doble enlace y en el carbono 5 el triple enlace. Por lo tanto, a la vista está que las insaturaciones más bajas, las localizaciones más bajas están en la derecha. Por lo tanto, ese que marco será el carbono 1. Pues con toda esta consideración, vemos que el etil, que es el primero que hay que poner por orden alfabético, se encuentra en el 3, el metil se encuentra en el 4, es un ex, y tenemos en el 4 tenemos el doble enlace y en el 1 tenemos el triple enlace. Pues con toda esta película, 3 etil, 4 metil, ex, 4 en 1 hino. ¿De acuerdo? Otro. Indudablemente, tendríamos bastante estabilidad. La cadena principal se producen dos empates, porque si cogemos la horizontal, tenemos un doble enlace y un triple enlace. Si cogemos la horizontal y cuando llegamos a la ramificación bajamos, tenemos dos dobles enlaces. Si cogemos la que subamos y a la derecha, tenemos también un doble enlace y un triple enlace. Por lo tanto, respecto a la primera regla de localizaciones de número de enlaces dobles y triples, hay un empate. El mismo número de enlaces dobles y triples. Y la misma longitud, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, nos bajamos 5 y 6 y 1, 2, 3, 4 y 5. Esta última la teníamos clara que la tenemos que descontar. O sea, la que empieza debajo sube y cuando llega a la horizontalidad a la derecha. 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, esa ya descartada. Pero las otras dos sí que tenían 6. Vamos ahora a la que tiene más enlaces dobles. Pues la primera tiene 1. La segunda, que es la que hemos marcado, tiene 2. Y la tercera la habíamos descartado. Por lo tanto, ya tenemos claro a este nivel cuál es la cadena principal por el tema de los enlaces dobles. Porque tienen dos enlaces dobles, porque la horizontal tiene uno doble y uno triple si la hubiéramos cogido. Bien, para la numeración bajamos al nivel 3 de las ramificaciones. El etinil, que es el localizador más bajo, tenemos. Las ramificaciones tenemos, en el caso este concreto, si empezáramos por esta, tenemos la ramificación 1 y 2. 1, 2 en el 3. Y en el otro tenemos 1, 2, 3 y 4.
Por lo tanto, está claro que el CH2 que marco aquí es el número 1 porque tiene la ramificación más cerca, la tiene en el carbono 3 y si fuera el anterior, el de la izquierda, tendría en el número 4. Por lo tanto, este es el carbono 1, esta es la cadena principal y tendríamos en el 3 un etinil, que es como se llama este radical, que es un radical muy al uso, es un ex porque tiene 3 átomos de carbono, pondríamos la A también porque vamos a poner un prefijo multiplicador porque tiene 2 dobles enlaces, hexa A 1,5-dieno. ¿Explicado? Miradlo otra vez y veréis cómo está relativamente claro. Y ahora pasamos ya para finalizar con los compuestos multifuncionales. Hasta ahora hemos visto alcanos solos, alquenos solos, alquinos solos. Y después alcanos, alquinos y alquenos, claro, juntamente los tres, con o sin ramificaciones. Pero el otro caso digamos, importante de la formulación orgánica se llaman los compuestos multifuncionales. ¿A qué nos referimos? Pues nos referimos a los compuestos en que en su estructura hay más de un grupo funcional de los que hemos planteado en la tabla inicial. O sea, hay un alcohol y un ácido, hay un alcohol y una acetona, hay una amina y un ácido. Entonces, ante esta tesitura, tenemos la siguiente duda, que decimos que cuando nos encontramos ante un compuesto que posee varios grupos funcionales, nos encontramos ante la tesitura de saber cuál es el grupo principal para poder nombrarlo como tal, para decirle, lógicamente, digamos, el sufijo final de cada uno de ellos, si es un ácido oico, si es un alcohol ol, si es un aldehído al, si es una acetona una. Tenemos que saber cuál es el principal. ¿Y qué pasa con los restantes grupos funcionales que no son los principales? Pues que también tienen, y ahora lo veremos en la tablita, su nomenclatura específica cuando actúan como grupos secundarios. Por ejemplo, ahora lo vemos, pero el OH, un alcohol, es un hidroxi, un aldehído, el oxígeno del aldehído o el oxígeno de la acetona son oxo, y como ellos otros determinados. Adjunto esta tabla para que lo veamos más claro. ¿Veis? Aquí empieza la tabla a la izquierda, y termina a la derecha. Por eso he puesto esa flechita aquí abajo. Por lo tanto, el orden de prioridad comienza con el ácido carboxílico y acaba con el nitro. Y en medio de todos están, por ese orden normalmente decreciente de prioridad, todos los grupos funcionales consiguientes. Por lo tanto, ahí claramente podemos ver, si nos enfrentamos dos grupos funcionales, cuál de los dos es el principal y cuál es el secundario. Es muy sencillo. Si tenemos un grupo ácido y un grupo alcohol, pues vemos que el ácido, que además es el primero, que es el que tiene más prioridad, pues estaremos hablando de un compuesto que será un ácido. Y a la inversa, si tenemos un alcohol y una acetona, pues lógicamente la acetona está por arriba del alcohol en la lista y por lo tanto estaremos hablando de una acetona y no de un alcohol. Ahora lo veremos. Las reglas son, para un producto multifuncional, elegir el grupo principal de la tabla como hemos explicado ahora. Cogemos los grupos que hay, vamos a la tabla, los comparamos y definimos de una manera clara y objetiva cuál es el principal y cuál es el secundario. Después elegir la cadena principal, que en principio será la que contiene al grupo principal y es la más larga. El grupo principal tiene que estar en la cadena principal. Una vez que tenemos la cadena principal, la tenemos que numerar. Numeramos la cadena principal como localizadores lo más bajo posible para el grupo principal. O sea, digamos que el grupo principal que esté más cerca de uno de los extremos será el número 1. Y una vez que tenemos hecho esto, nombraremos el compuesto. Ejemplo. Este ejemplo que he colocado aquí, que simplemente es de elección de cadena principal, es para ver un tanto extraño lo que puede ocurrir. Si le quitamos el cuadrito que ya he definido la cadena principal, que es rara, nosotros vemos que se nos queda ahí un radical enorme con 4 átomos de carbono y un halógeno, el bromo. Pero realmente para cumplir la norma, la cadena principal tiene que ser aquella que contiene todos los grupos funcionales. Y la única que hay que contiene todos los grupos funcionales es la que acabo de marcar aquí. ¿De acuerdo?
Aquí tenemos otro ejemplo un poquito más complicado porque realmente hay bastantes empates y nos tenemos que ir bajando hasta encontrar el parámetro que nos defina la decisión correcta. Vamos a ver, hay tres posibilidades de cadena principales. La que es la horizontal, la que baja y va a la derecha y la que baja y va a la izquierda. Vamos a ver las tres que podemos ya establecer. Como tenemos tres grupos OH, no habrá más remedio que encontrar una cadena principal que cojamos dos, porque los tres no los podemos coger porque digamos que se plantean como ramificaciones algunos de los grupos OH dependiendo de cómo la hagas. Por lo tanto, tenemos que tomar dos. Y esas dos son las tres posibilidades que hemos hecho. Las tres posibilidades tienen, en primer lugar, cada una de ellas, ¿cuántos grupos OH tendrían? Dos. Cualquiera de las tres tendrían dos. ¿Y en qué posición se encuentran? Pues cualquiera de las tres, los grupos OH se encuentran a los extremos. Por lo tanto, no habría lugar de definir tampoco cuál de ellas sería la correcta o la más prioritaria. Vamos con los enlaces múltiples o los enlaces dobles en este caso. La horizontal tiene 2 en cuanto a número, La que baja y a la izquierda tiene 2 y la que baja y a la derecha tiene 2 también. Por lo tanto, respecto al número de dobles enlaces, tampoco seguimos con el empate porque son los mismos y nada más nos queda ir a los localizadores de estos enlaces múltiples. Si nosotros vamos de la horizontal, el localizador sería 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5. La que baja y a la izquierda, sería, empezando por el primero de aquí, tendríamos 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, antes era 1, 5 y ahora es 1, 4, ya es más bajo. Y la otra que nos queda observar sería, comenzando por la derecha, sería 1, 2, 2, 3, 4, 2, 4. Por lo tanto, 2, 4 es más alto que el 1, 5 y que el 1, 4. Por lo tanto, el 1, 4, que es el que nos queda de esta manera, 1, 2, 3 y 4, es el localizador más bajo de los dobles enlaces y por lo tanto se define esta cadena principal. Sigamos con ejemplos básicos, pero ya nombrándolos, ya no solo eligiendo la cadena, sino nombrándolos. En este caso concreto nos encontramos con un compuesto que tenemos un grupo amina y un grupo alcohol. Por lo tanto, nos vamos a la tabla para definir la prioridad de cada uno de ellos y vemos que el alcohol está por encima de la amina. Por lo tanto, el producto que vamos a formular será un alcohol que será el grupo principal. Ante esto, para determinar dónde empezaremos con el carbono 1, pues será el extremo que esté más cerca del grupo principal. Por lo tanto, será el carbono de la derecha, el CH3. Por lo tanto, estableciendo la cadena principal, lógicamente, que en este caso es muy sencilla, y la numeración del número 1, pues tenemos que el grupo amino se encuentra en el carbono 4, por esto será 4-amino, porque si es una amina y es un grupo secundario, se le llama amino, no amina, será 4-amino, butano 2-ol, para definir dónde está el alcohol. El siguiente tenemos un grupo nitrilo y un grupo amina también. Vamos a la tabla y vemos que el grupo nitrilo está por encima de la amina. Luego será un nitrilo lo que vamos a facturar. Por lo tanto, ¿cuál será el primer carbono determinado del grupo nitrilo? Pues lógicamente será el que empieza con el grupo nitrilo CN. Por lo tanto, el CN será el carbono 1 y por tanto el grupo amino estará en el carbono 3. Por lo tanto tendremos 3-amino, 4-penteno, comenzando, repito, desde la izquierda, y nitrilo, que es el grupo principal. Otros ejemplos básicos de grupos funcionales nos encontramos con el primero, en el que tenemos tres grupos funcionales. Una cetona, el CO, un OH, que es el alcohol,
y un COOK, que es un éster, que es la sal proveniente del ácido, sustituyendo el hidrógeno o por un radical o por un, en este caso concreto determinado, que es un metal. Y entonces le dará la característica del nombre de la sal conato de, en este caso, del metal de potasio. Por lo tanto, si vamos a la tabla de prioridades, vemos que el éster está por encima de la acetona y la acetona por encima del alcohol, con lo que definimos que el éster es el principal, cetona y alcohol secundarios, que se tendrán que nombrar como nombres de ellos de grupos secundarios en el compuesto. La acetona se nombra con oxo y el alcohol con hidroxi. La cadena principal está muy clara, el número 1 es el que corresponde al grupo principal, que es el éster, y por lo tanto vemos que el hidroxi está en el 2, por lo tanto es 2 hidroxi, 4 oxo, hexanoato, porque tienes 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono acabado en ato de potasio. El siguiente nos enfrentamos una acetona y un ácido. No hay que pensar mucho porque el ácido es el que más preferencia tiene dentro de estas prioridades. Por lo tanto, es un ácido y empezaremos con la palabra ácido. Y entonces la cadena principal está clara, el carbono número 1 es el carbono que le corresponde al ácido, por lo tanto el oxo se encuentra en el carbono 3 y el doble enlace en el carbono 4. Por lo tanto tendremos ácido, 3-oxo, hexe 4, que es donde está el doble enlace, enoico, hexe 4 enoico. El 4-en es donde se encuentra el doble enlace. Y en el último nos enfrentamos una amida con una acetona. Vamos a la tabla y vemos que la amida, que es la que corresponde del ácido, cambiando el grupo OH del ácido por el radical NH2, y después el NH2, también puede, digamos, nombrar un radical dentro de esos hidrógenos que tiene sustituibles. Por eso lo del N-metil, ahora lo explicaremos otra vez, tenemos que es una amida, porque la amida está por encima de la cetona, que se encuentra en ese compuesto determinado. Por lo tanto, el grupo amida es el número 1, la cadena acaba así, porque aunque yo lo he puesto, digamos, en ángulo de 90 grados, pero si fuéramos bien, lo hubiéramos puesto en ángulo normal para que se vea más claro, que es C doble enlace O y después otro radical del carbono con el NH2, que es H2, un H se sustituye por un metil, y por eso empezaremos hablando de ese radical metil que se encuentra en la N del nitrógeno. Por lo tanto es N-metil, 6-metil, N-metil. Ya nos está diciendo que ese primer metil se encuentra sobre la amida correspondiente, que es el grupo NH2. Después 1, 2, 3, 4, 5. En el 6 tenemos el otro metil, 6-metil. En el 3 tenemos la acetona, que es el oxo. Después es un EP. Y después lo que es la amida es un EP4-en, que es donde está el doble enlace, 1, 2, 3 y 4, el doble enlace. Luego, el primer metil sobre la N de la amida, el segundo metil sobre el carbono 6, la acetona sobre el carbono 3 y el doble enlace sobre el carbono 4, que le da la característica de EP4-enamida. N-metil, 6-metil, 3-oxo, EP4-enamida. Bien, lógicamente hay infinidad de ejemplos para esto, que realmente no es que cuando más hagamos más ilustrará, porque más se nos mezclarán los conceptos. Yo creo que con esto ya tenemos bastante para iniciarlos, mirarlo con cariño, mirarlo despacio, mirarlo sin prisa, y así iréis asimilando estos conceptos a la hora de aplicarlos. Han sido unos ejemplos prácticos de formulación de grupos funcionales que ilustran las directrices para su formulación. Con este vídeo he querido concretar esos conceptos justos y necesarios para poder comenzar a formular la química orgánica con facilidad. Para completar dicha formulación publicaré vídeos de todos los grupos funcionales por separado con sus especificaciones concretas de cada uno. Y por lo tanto,
Con todo ello, si he sido útil, hasta el próximo vídeo. No os olvidéis de, si realmente esa utilidad os ha valido, suscribiros, y de esta manera seremos más en la comunidad y cada vez compartiremos más nuestro objetivo de aprobar. Así que hasta el próximo vídeo. Pues bien, hasta aquí el vídeo de formulación orgánica, reglas y trucos, donde he querido plantear los conceptos justos y necesarios para que podáis asimilarlos con facilidad y de ese mismo modo aplicarlos en la formulación de estructuras de los compuestos orgánicos. Ha sido un primer vídeo con aspectos generales de reglas importantes y posteriormente publicaré vídeos de cada uno de los grupos funcionales con sus características específicas de nomenclatura. Por lo tanto, si ha sido así y ha sido de utilidad, por favor suscribiros para poder aumentar nuestra comunidad, darle a la campanita para tener esa cronología entre vuestra enseñanza y los vídeos publicados, y si es así, gracias por atender en esta clase y hasta el próximo vídeo.